Es un gusto siempre conversar en estos Lean Talks, ¿no es cierto?, que organiza el capítulo peruano Lean Construction. De hecho, estamos tratando de hacer un poco, sacar un poco y agenciar cómo podemos ir limpiando temas, ¿no es cierto?, con la cultura actual. Y de hecho, poder tratar de darles actualizaciones o cosas que debemos ir viendo. De hecho, hoy día la presentación que les traigo es, jugando con las palabras, es Lean Construction en tiempos de crisis. Básicamente, quería comentarles algo antes de iniciar, luego quería ver un poco la actualidad de lo que está pasando, este famoso protocolo sanitario para obras de construcción que está viendo ahora, que es parte de la realidad. Luego, en qué nos debemos enfocar. Y por último, cómo vamos a tratar de gestionar las obras en la coyuntura actual, ¿ok? Que tiene que ver con la gestión previa al inicio de las obras, o sea, que quiere decir en este momento actual que estamos viendo, luego en qué nos deberíamos enfocar durante el desarrollo de las obras y por último, incertidumbre y retos del sector construcción. ¿Okay? Entonces, antes de iniciar, he hecho un extracto de algunas frases que en realidad siempre me gusta usar. Esta es una de ellas, de Abraham Lincoln, ¿no? Es una persona que, los que conocen un poco su biografía, una persona de muchas frases, unas 6 horas para cortar un árbol, pasaré las primeras 4 afilando el hacha, ¿ok? Bueno, básicamente que va por el lado donde quiero llevar la presentación del día de hoy, ¿no? Luego tenemos el libro del arte de la guerra, que es un libro, me imagino, bastante conocido por ustedes, y un poco algunas ideas que tiene este libro. Ustedes saben que es un libro muy antiguo, pero que está muy relacionado al management, ¿no es cierto? Es un libro muy relacionado a la gestión de proyectos, al management de los proyectos. Entonces ahí podemos tener que el general que gana la batalla hace 1000 cálculos en su templo antes de luchar, y el general que pierde hace solo unos cuantos cálculos de antemano. Esto quiere decir, al igual que Abraham Lincoln, es que hay que prepararse mucho antes de empezar de hacer las cosas. ¿Con qué tiene que ver esto entonces? No hay más de 5 notas musicales, sin embargo, las combinaciones entre estas 5 dan lugar a más melodías de las que podrían escucharse alguna vez. ¿Ok? Y la calidad de cada decisión es como el golpe oportuno de un halcón que le permite golpear y destruir a su víctima. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? En realidad que hay muchas opciones, muchos caminos, y de cierta manera muchos de ellos son acertados y otros no lo son tanto. El tema es cuáles seguimos y cómo nos preparamos para esto. Y por último, una frase de Eisenhower, ¿no es cierto?, que fue el comandante de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. En la preparación para la batalla he encontrado que los planes son inútiles, pero la planificación es indispensable. Y justamente quería empezar con estas ideas, porque de hecho, y como les digo, he estado ensayando un poco a profundidad o tratando de reflexionar de lo que deberíamos hacer en esta etapa de crisis y tratar de ver esta crisis como oportunidades primeramente, y por otro lado sí tratar de llevar todo esto a los principios básicos de la filosofía Lean Construction y qué es lo que deberíamos tratar de hacer en estos tiempos, cómo prepararnos mejor. Y básicamente eso es lo que quería hablar contigo, con ustedes el día de hoy. Bueno,
quería ponerlos en coyuntura entonces, ¿no? Bueno, acá les he sacado un extracto del protocolo de, caramba, de CAPECO, de la Cámara Peruana de la Construcción, donde de cierta manera nos habla del protocolo sanitario o el protocolo de bioseguridad, como le quieran llamar, que vamos a empezar a ver a partir de ahora mucho de esto en la industria, pero definitivamente todos los protocolos, yo de cierta manera estoy un poco dentro del grupo que está tratando digamos, de llegar a buen puerto dentro de CAPECO. Como saben, soy director de CAPECO también, además de ser gerente general de Productiva y presidente del capítulo Lean Construction Perú. Entonces, un poco la función dentro de algunos compañeros más que nos han delegado es ver estos protocolos sanitarios y de cierta manera todos hemos revisado el protocolo de Uruguay, de Colombia, de Chile, de República Dominicana, de Argentina, de México, de España, en realidad de varias instituciones en cada uno de estos países, y en realidad todos caen en lo mismo, caen en el distanciamiento social. Lo escuchaba al ministro de Salud hablar el día viernes de este tema. Básicamente son temas para preservar la vida, que es el objetivo fundamental que tenemos hoy día como país digamos, y globalmente. El distanciamiento social es básico para que no se transmita el virus. De cierta manera, estos temas, mejor dicho, de revisión de que no se propague, tiene que ver con la revisión que se puede hacer de la fiebre, de la tos o de la dificultad en respirar, que vamos a tomarlo también en los protocolos. Esto sumado a un examen médico ocupacional, o mejor dicho, potenciar este examen para las personas de riesgo que no estén involucradas en estas zonas o en estos lugares, que es el caso de una obra de construcción, que puedan verse infectados. Tener mucho cuidado con el transporte, que tiene que ver con tratar donde ha habido el foco mayor de estos contagios, es en el transporte público, tratar de usar los menos posibles o tratar de tener ideas que estos sean menores. Se puede ver de todo, desde que si es obras cercanas, tratar de que estas sean por otro tipo de medio. En algún momento salían temas un poquito más fuera del paradigma, de ver de repente campamentos, de ver buses aparte, en fin. Estos son lo que hablan los protocolos en general, les digo, en diversas partes del mundo, y también hablan de las medidas de prevención habituales. Bueno, creo que se ha salteado acá, ¿ok? Habituales son la desinfección, ¿no es cierto?, de los lugares de la obra, como varios de estos tipos de lavaderos, tratar de, en el ingreso, de protocolo que se tenga en ese momento, y tratar de tener estas partes bien establecidas en un protocolo de distanciamiento social, de barreras físicas y químicas ante la expansión de esta infección. Una barrera química es, por ejemplo, la desinfección, y una barrera física es la popular mascarilla que ahora todo el mundo usa. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? ¿Y a dónde viene todos estos temas con respecto a la charla que les quiero dar hoy día? Tiene que ver con que el mundo, como lo hemos venido viendo, va a cambiar. O mejor dicho, ya ha cambiado. Y lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos al mismo, ¿ok? Es decir, que los lugares como los conocíamos, para que no haya una infección o para que no haya una propagación del virus, tiene que tener distanciamiento social, tiene que tener barreras físicas y barreras químicas para que no se propague. Y para esto, lo que tenemos que es empezar a repensar las obras. Y para repensar las obras, lo que tenemos que ver con lo que tenemos que hacer, como les decía, es regresar a los principios básicos del Lean. Es de usar, de cierta manera, los conceptos Lean, de usar el planeamiento para que esto sea de la mejor manera. Entonces, lo primero que les quería decir, y acá hay unos inputs básicamente de todo lo que deberíamos hacer, un poco es, en principio,
tenemos el famoso tema del planeamiento, ¿ok? De hecho, que cuando hablamos de planeamiento, muchas personas piensan que es hacer un cronograma, empecemos a replanificar esto, es que tenemos que volver a pensar y analizar el proyecto. ¿Cómo analizamos el proyecto? Básicamente en dos partes, el diseño del sistema de producción y los aspectos organizativos y estratégicos que tengamos como empresa, que está dentro de la cultura de la empresa. Entonces, un punto básico que tenemos que empezar a pensar en esta nueva coyuntura es cómo vamos a replanificar o planificar nuevamente el proyecto, y esto no significa entregar un cronograma o hacer un presupuesto nuevamente, significa analizar el proyecto con la coyuntura actual. Y para eso tenemos que ver el diseño del sistema de producción y los aspectos organizativos y estratégicos. Ahora, básicamente, este sistema de gestión va a tener que cambiar. Y para cambiar, lo que tenemos que hacer es cambiar las estrategias del proyecto o el negocio. Porque hoy día las reglas han cambiado. El paradigma que teníamos de cómo funcionar, cómo operar en cambiado, y por ende tiene que cambiar la estrategia. Una vez que hemos cambiado la estrategia, tenemos que cambiar las herramientas y metodologías de gestión, que no serán siempre las mismas, y justamente en ese contexto van a cambiar. Por último, tenemos que establecer los marcos de criterios, metodologías y herramientas para este diseño del modelo de gestión. Ahora, ¿cómo llevamos esto? Justamente, tenemos que ver de cierta manera algunos puntos. Primero, tenemos que identificar las nuevas fuentes de variabilidad, los nuevos factores claves de éxito. No me quiero detener mucho acá porque dentro ya de la propuesta que hago más adelante, un poco para ver qué es lo que tenemos que ver en esta nueva coyuntura, van a ver que están analizados cada uno de estos temas. Las nuevas fuentes de variabilidad, los nuevos factores claves de éxito, solo para ponerles algunos casos. Por ejemplo, en el tema de variabilidad, hoy día las empresas están cortas de liquidez, cortas de caja. Probablemente tengamos que ver un tema de que algunas empresas, querramos o no, vayan a estar fuera del mercado, vayan a haber quebrado, vayan a haber proveedores que no nos pueden atender con tanta facilidad. Eso aumenta la variabilidad. Probablemente tengamos que tener almacenes más grandes en obra. Entonces tenemos que identificar para proyectar los layouts que tenemos. Los factores de claves de éxito probablemente tengan que ver mucho con la bioseguridad, es decir, tratar de que las obras no tengan infectados por varios temas, por un tema humano, primeramente, por un tema cultural, por un tema de soportar la vida en el país, y también por otros que son anexos a este, como el tema de costos. ¿Qué pasa si es que nos paralizan una obra por tener un infectado? Entonces va a ser bastante esencial tener estos factores claves de éxito. Por último, o mejor dicho, acto seguido, identificar procesos especiales que tengamos. Hoy día vamos a tener procesos especiales como el tema de los ingresos, de los almuerzos. Este distanciamiento social va a marcar mucho el tema que tengamos que hacer para planificar. ¿Cuáles son las actividades críticas en esto? Probablemente cuando regresemos no podamos tener el aforo necesario que nosotros pensábamos, y esto se traduzca a que tengamos que ver qué podemos avanzar, que era lo más complicado para empezar por eso en la obra. Es un punto que tenemos que ver también. Por otro lado, el identificar los tiempos de abastecimiento de materiales, que tiene que ver con la variabilidad. Y obviamente todo esto se va a tener que ver con los aspectos organizativos y estratégicos como parte del planeamiento. Entonces, rápidamente, solo les quería recordar qué inputs necesitamos para hacer un planeamiento. Por un lado, tenemos la información del proyecto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, memorias de cálculo, etcétera. Y por otro lado, estamos todos nosotros, que somos los ingenieros o arquitectos, que hemos experiencia del proyecto. Si nosotros juntamos las dos cosas, lo que deberíamos tener es tratar de tener un proceso de planeamiento. De nuevo, ¿qué tenemos que tener para un proceso de planeamiento? Dos cosas: el diseño del sistema de producción y los aspectos organizativos y estratégicos. Para el diseño del sistema de producción tenemos que ver las etapas y frentes de los proyectos, secuencia de ejecución, duración de las etapas, recursos necesarios y actividades críticas. Todo esto en un entorno nuevo.
en un entorno donde tengamos que repensar todo el tema. Y por supuesto, los aspectos organizativos tienen que ver con estos factores claves, qué estructura de control vamos a tener, cómo es la organización, cómo vamos a llevar el tema de seguridad, de salud y medio ambiente, el tema de calidad, la gestión contractual. En los puntos que les menciono más adelante, tiene mucho que ver con cómo llevar esta gestión contractual nueva. Como yo les comentaba en algún otro momento, creo hoy día que los contratos están más preparados para recibir un terremoto, ¿no es cierto?, que de cierta manera recibir una pandemia como la que estamos viviendo hoy día. Es decir, los stakeholders, los involucrados hoy día dentro de construcción, no saben bien cómo decantar esto en el contrato. Lo que vamos a tener que hacer es llevarlo por una senda mucho más integrada, donde las contingencias se pueden ver, que está muy amarrado al tema colaborativo. Ver el tema de recursos humanos, temas administrativos, temas financieros, logística y responsabilidad social. Entonces, dentro del proceso de planeamiento tenemos el diseño del sistema de producción y aspectos organizativos. ¿Qué es lo que tiene que salir? ¿Cuál es el output del planeamiento que deberíamos tener? Justamente después de pensar todo el tema del planeamiento, tenemos que ver los resultados como el cronograma general, presupuesto meta, cronograma de recursos, flujo de caja, estructuras de control, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, tenemos que nuevamente hacer el planeamiento que hicimos en un inicio y lo hemos seguido a lo largo de las obras para de nuevo hacerlo. Ahora, ¿cómo esto funciona con las herramientas que tenemos en el diseño del sistema de producción? ¿Qué es lo que vamos a hacer con el diseño del sistema de producción? Y primero, y para recordarles, para tener un diseño de producción eficiente, tenemos que recorrer las 3 etapas. Primero, asegurar que los flujos no paren. Segundo, que los flujos no paran y son eficientes. Y tercero, que los flujos y procesos son eficientes. Esto tiene que ver con las planners, tiene que ver con sectorización, con teoría de restricciones, con cartas balance. Tenemos que revisar primero que el flujo no pare. Para que el flujo no pare, tenemos que ver la variabilidad o mitigar la variabilidad y tratar de usar un buen sistema de las planners. Ahora, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Un poco tenemos que regresar a los inicios, como les decía, y poder ver todos los, digamos, todos los conceptos de física de producción. ¿Cómo hacemos o qué es la física de producción? Como yo lo comento, es como la física o la gravedad. Es algo que en realidad pasa. Tenemos que entender la física de nuestros sistemas de producción para nosotros recién empezar a poder planificar o hacer, digamos, todos los procesos que teníamos en obra. Tenemos que entender la capacidad del sistema y del cuello de botella, todo lo que tiene que ver con teoría de restricciones. Tenemos que entender bien los inventarios, o el work in progress, o el trabajo en proceso. Por otro lado, tenemos que ver el tema de el sistema pull versus el sistema push, los tamaños del lote, el balanceo de estaciones de trabajo. Eficiencia local versus eficiencia del sistema. Siempre la eficiencia del sistema va a ser mayor que la eficiencia local o mucho más importante. ¿Ok? Y todo esto regresar a revisar los principios de la meta, ¿no es cierto?, del Lihayu-Waldrop, que es un tema importante de ver. ¿Qué otro tema tenemos que revisar nuevamente? Todo el tema de los desperdicios, ¿no es cierto? Los desperdicios clásicos que conocemos sobre producción, transporte, inventario, esperas, sobre el proceso, retrabajo, movimiento, y el octavo, no menos importante, la subutilización del personal o la falta de escucha a los empleados o a las personas que siempre tienen algo que decir, que están ligadas directamente al proceso constructivo. Si es que nosotros llegamos a ver los desperdicios, definitivamente lo que vamos a tener es una mejora en la productividad, una mejora en la utilidad de la empresa por ende. ¿Ok? Otro tema que tenemos que revisar es el Last Planner, ¿no es cierto? El Last Planner es la herramienta por defecto que tenemos que hacer para cuidar el flujo de la obra. Hoy más que nunca tenemos que cuidar el flujo de la obra, pasando por un plan maestro, un plan de fases, un ahead planning, un programa semanal y un programa diario. Ahora, ¿qué es un punto importante que quería conversar con ustedes? Es la famosa sectorización. ¿Y por qué me detengo acá un poquito? Y les quería poner
una planificación que en realidad hicimos en la empresa hace mucho tiempo, que tiene que ver con cómo sectorizar dentro de los sectores del proyecto. Esto tiene que ver con cómo repensar, como les decía, el proyecto. Esto en realidad lo hicimos hace buenos años, pero justo en la coyuntura actual me llamó la atención y lo quise traer hoy día a la presentación con el objetivo de ver el tema de aforos, ¿no? Ustedes saben, y si rescatamos el concepto del lote de transferencia, el concepto tiene que ver con hacer unidades cada vez más pequeñas para tener tiempos de ciclo más cortos, más rápidos y que tiene muchas ventajas, como, de cierta manera, una curva de aprendizaje mayor, puedo tener en la cabeza los sectores y los lotes y los temas de producción cada día, ¿no es cierto? Todos los días trabajo lo mismo, cada día baseo lo mismo, cada día encofro lo mismo, cada día coloco la misma cantidad de acero, cada día coloco la misma cantidad de ladrillos. Eso hace que sea repetitivo, como le decía, mejora la curva de aprendizaje y por ende me da una mejor productividad. Entonces, esto tiene que ver con achicar el lote o hacer el lote más pequeño. ¿Qué es lo que vamos a tener hoy día? Por ejemplo, el día viernes que hablábamos con los amigos de la Cámara Chilena de Construcción, nos hablaba que hoy día los aforos hacen que tengamos que, por ejemplo, trabajar no más de 2 o 3 personas, lo que les está pasando a ellos, ¿no es cierto? Ustedes saben que Chile nunca paró, o paró por comunas o por distritos, como le dicen ellos, y de cierta manera lo que están trabajando es que, por ejemplo, en el caso de edificaciones no hay más de 2 o 3 personas dentro de cada departamento trabajando. Y eso, como le decía, me hizo acordar este ejemplo, que lo tuvimos hace tiempo, porque nosotros sectorizamos de tal manera que hicimos un plano de trabajo dentro del proyecto. Es decir, que teníamos dimensionado dónde está, por ejemplo, esta parte negra del cortador, en este caso es estos ladrillos sílico-calcáreos, ¿no es cierto?, de la casa, dónde iban las parihuelas de ladrillo, dónde iba el agregado grueso, dónde iban las bolsas de concreto fluido, dónde iba el agregado fino. Lo que están viendo ustedes ahorita es un plan que creo que hoy día necesitamos hacer con mucho más detalle en los proyectos. ¿Por qué? Porque lo que va a demandar esta nueva coyuntura es ser más eficientes, es ser más productivos. Y los primeros que vayamos o sigamos viendo por este camino, creo que vamos a tener mejores réditos y mejores resultados, por ende, mejores rentabilidades en nuestros proyectos. Entonces, hoy día, la utilización de las herramientas Lean Construction y el pensar en la filosofía Lean Construction como una forma de pensar, una manera de hacer las cosas, nos va a decantar a afrontar mucho mejor esta coyuntura. ¿Por qué? Porque en espacios más reducidos, cuando se busca la eficiencia, la filosofía Lean es la filosofía fundamental para que hace muchos años que vivimos y respiramos las filosofías Lean, llevamos cosas como estas. Y creo que hoy día esto toma mucho más enfoque en hacer las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta obra, un poco para hacerla corta, reducimos el tiempo, ¿no es cierto? Con el nuevo, dice, según el avance real del proyecto, nos encontramos en el sector 4, piso 15, en el sector del ladrillo, ¿no es cierto? Y, de cierta manera, el término más o menos un mes antes.